La parte teórica, vamos a hablar sobre qué es SASE y el caso de uso en particular del trabajo híbrido, es decir, cómo aplicamos SASE, ya vamos a definir qué es SASE, y cómo esta tecnología, cómo esta arquitectura, cómo esta tendencia, porque al final del día es una tendencia que cada vez toma más fuerza, nos ayuda a enfrentar los retos de la nueva modalidad, que es un trabajo híbrido, donde tenemos una gran cantidad de usuarios de forma remota y cuáles son las capacidades que tenemos con esta tecnología de llegar a brindar protección a esos usuarios, incluso como si estuvieran dentro de nuestra organización. Mi nombre es Gerardo Nájera. Para aquellos que no me conocen, estoy a total disposición de ustedes. Cualquier duda, cualquier consulta a lo largo del webinar o incluso después del webinar, no duden en contactarme. También está con nosotros, como decía doña Gris, mi compañero Diego Cubillo, que también está en total disposición de colaborarles con cualquiera de sus consultas. Antes de iniciar, creo que lo primero, lo más importante es poder definir qué es SASE como tal. SASE son las siglas de Secure Access Service Edge. Es decir, Gartner define a SASE como la combinación de funciones de seguridad de red. ¿Cuáles son las funciones de seguridad de red? Son esas funciones que tradicionalmente estamos acostumbrados a ver dentro de nuestro perímetro. Es decir, todo aquello que nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, poder aplicar perfiles de URL filtering, poder aplicar perfiles de application control, poder aplicar perfiles de IPS, poder aplicar perfiles de antivirus de red. Y todas esas características que antes de la pandemia estaban totalmente controladas dentro de un ambiente perimetral, que era muy fácil definir cómo iba a ser la navegación de sus usuarios, a qué sitios podían acceder, qué tipo de archivos podían descargar. Eso es lo que se denominan funciones de seguridad de red. En la actualidad, ese perímetro ya no existe. Ese perímetro se expandió a cada una de las ubicaciones geográficas donde estén nuestros colaboradores, ¿cierto? Por lo tanto, esos conceptos comienzan a migrar un poquito y comenzamos a hablar de conceptos como CASB, comenzamos a hablar de conceptos como Firewall como servicio, Zero Trust Network Access y un sinfín más de sinónimos de arquitectura de seguridad. Pero en principio, SASE tiene un componente de seguridad, poder agregar seguridad a esa red, a esos datos que se mueven de un lugar a otro dentro de nuestra infraestructura, aunque esa infraestructura esté externa y vaya con cada uno de nuestros colaboradores. Y por otra parte, SASE, según lo que define Gartner, tiene que tener capacidades de WAN, y no de cualquiera WAN, no de cualquier WAN, perdón, sino de la WAN moderna, de la WAN que en la actualidad se denomina Software Defined WAN. Esa WAN dinámica, esa WAN inteligente. Si lo queremos resumir según la definición de Gartner, tenemos que, por una parte, SASE agrega seguridad a los datos que se mueven dentro de nuestra red. Y por otra parte, SASE nos brinda la capacidad de conectividad de una forma inteligente y de una forma dinámica con todos los elementos que realizan solicitudes a nivel de red, con el destino de esa solicitud. Y por supuesto, este concepto está totalmente orientado a poder respaldar las necesidades dinámicas de acceso seguro a las organizaciones. Y me gustaría resaltar la palabra dinámico, porque creo que después de la pandemia estoy completamente seguro de que podemos entender el gran dinamismo que tienen las organizaciones para poder adaptarse a esos cambios que nos presenta la nueva realidad y que tenemos que enfrentar de una forma ágil y de una forma rápida para poder suplir las necesidades de negocio. De forma muy simple, lo podemos ver en esta diapositiva. La propuesta de SASE es tener la capacidad de converger la capa de red y la capa de seguridad en un único punto. Y eso es lo que hace directamente la arquitectura de SASE. Poder tomar esa capa de red, que lo vamos a ver en esta próxima filmina, donde tenemos solicitudes, ¿cierto? Esas solicitudes pueden venir de usuarios móviles. Los usuarios móviles son aquellos usuarios que por su rol de trabajo, por su puesto que tengan dentro de la compañía, tienen que estar fuera de la organización. Entonces, un ejecutivo de ventas, un representante que tiene que viajar mucho, un repartidor, etcétera, etcétera, son usuarios móviles, usuarios que por su rol de trabajo tienen que estar en constante movimiento.
Por otra parte, tenemos los usuarios que están realizando teletrabajo, que si bien es cierto, tal vez este usuario es un poquito más estático, pero se encuentra fuera de la organización. Y por otra parte, las solicitudes pueden venir de una oficina remota. Es decir, va a haber una serie de elementos que van a realizar solicitudes a nivel. Esas solicitudes que se hacen tienen un destino. Ese destino pueden ser servicios SaaS, como puede ser Office 365, como puede ser Drive, como puede ser Salesforce, o un sinfín más de arquitecturas o herramientas que recibimos como software como servicio. Esas solicitudes que vienen de estos usuarios pueden ir directamente hacia la nube pública, si es que ya tenemos un esquema de distribución para aprovechar los beneficios que nos entregan las nubes públicas, como Azure, como Amazon Web Service, como Google Cloud. O bien pueden ser solicitudes que van hacia Internet, no sé, consultar el periódico, consultar alguna red social, consultar alguna información necesaria para el negocio, es una solicitud que puede ir a Internet. O bien son solicitudes que vienen de estos usuarios que se encuentran externos a la organización y que requieren algún elemento que se encuentra dentro de nuestro centro de datos. Como puede ser una solicitud a nuestro ERP, como puede ser una solicitud a un servidor interno, etcétera, etcétera. Perdón. La primera capa de lo que vamos a ver es la capa de red. Es decir, cómo Prisma Access va a tomar la administración de todas esas solicitudes de esos usuarios, que no importa dónde estén, y las va a conectar con el destino. Es decir, va a ser ese match, va a ser ese engranaje entre los usuarios que se encuentran fuera de la organización con los recursos que necesitan acceder. Va a ser ese engranaje, nuevamente, con esos usuarios que están remotamente, con los servicios que ellos requieren. Hay una capa de red. Esa capa de red se denomina Network as a Service, es decir, una capa de red como servicio. Esa es la primera capa y es el primer elemento que contempla las soluciones de SaaS. La capacidad que tienen estas tecnologías o estas herramientas de poder conectar las solicitudes de recursos con los recursos. Esa es la primera capa y hoy vamos a hablar un poquito de esto dentro del laboratorio que vamos a realizar. Vamos a ver los elementos que tenemos, vamos a entrar en profundidad a cada una de las capacidades que podemos manejar. Y por supuesto, si estamos en un mundo de seguridad, tiene que existir una capa de seguridad. Si bien en el paso anterior ya somos capaces de que el usuario móvil que se encuentra en un Starbucks pueda acceder a nivel de conectividad a la herramienta que se encuentra en su centro de datos, ahora vamos a agregar seguridad. Y esta segunda capa es lo que se conoce como Security as a Service. Vamos a entregar seguridad como un servicio. Aquellas funcionalidades que en un esquema tradicional realizamos un perfil para que las personas de venta no pudieran acceder, por ejemplo, a sitios pornográficos, y para que la gente administrativa no pudiera acceder a redes sociales, y para que toda la organización no pudiera acceder a sitios que tuvieran malware o que tuvieran una baja reputación, podemos externarlos a través de la capa de Security as a Service. Todo aquello que extrañábamos de nuestro perímetro, de nuestro firewall perimetral, lo vamos a tomar y lo vamos a llevar a esta capa de seguridad. Y de esta manera vamos a poder garantizar la protección o incluso algunos de nuestros clientes lo llaman la migración de esos perfiles de seguridad que existían en un perímetro a cada uno de los lugares y a las ubicaciones donde estén nuestros usuarios. No importa dónde estén, no importa si están dentro de nuestro país, no importa si van a viajar por toda América, o no importa si van a viajar incluso hasta otro continente, siempre van a estar seguros porque podemos agregar esa capa de seguridad como servicio. Y también tenemos otros elementos que estamos completamente seguros que les van a servir para poder adaptar este nuevo modelo de negocio, este nuevo modelo de trabajo y poder brindar flexibilidad a nuestra organización sin descuidar, sin arriesgar la seguridad de cada uno de nosotros. Hasta acá me gustaría preguntarles si tienen alguna consulta, si tienen alguna duda. Si me he logrado expresar y transmitir el mensaje que es Prisma Access como tal. Sí, me logro explicar, compañeros. ¿Hay alguna duda, algo que quieran profundizar más en esta parte?
¿no? Vale, entonces vamos a comenzar ya lleno a hablar de los elementos y de el laboratorio como tal. Espérame un segundo. Voy a compartir por el chat la guía que vamos a utilizar para la conectividad al laboratorio. Entonces, permítanme un segundo. Y en el chat les voy a compartir un link para que puedan acceder a la guía de laboratorio que vamos a utilizar. Se los acaba de compartir. Por favor, les agradezco si me confirman que pueden acceder. Buenos días, don Michael. Buenos días, doña Alejandra. Iniciamos hace unos minutitos con una breve introducción sobre el tema, pero apenas vamos a iniciar ahora sí con la parte práctica. Cualquier duda que tengan también lo podemos ver por el chat. Bienvenidos. Buenos días, gracias. Gracias, buenos días. Buenos días, Michael. Buenos días, Alejandra. Bienvenidos. Nada más extender la invitación de que este espacio es para ustedes y cualquier duda, cualquier consulta que tengan, cualquier tema que quieran abarcar como tal, por favor nos lo hacen saber y con mucho gusto les daremos respuesta a sus consultas. El espacio es totalmente abierto, así que cuando tengan cualquier consulta, cualquier duda, por favor nos la hacen saber. En el chat les compartí el link para acceder al laboratorio o a la guía de laboratorio. Y en este momento voy a compartir pantalla para comenzar a explicar ciertos elementos que vamos a utilizar dentro del laboratorio para que ustedes puedan observar y entender cuáles son las diferencias que tenemos dentro de la arquitectura SASE a un modelo tradicional donde los usuarios se conectan a través de una VPN a un sitio o a un centro de datos y cuáles son esas diferencias o esas características que debemos conocer. Entonces, por favor, les agradezco que me confirmen si pueden ver la pantalla. Deberían poder verla en este momento. Sí, correcto, se puede ver. Perfecto, muchas gracias. En la actividad número 1 hay una actividad 0 que es la forma en que se van a conectar al laboratorio y que van a acceder a los recursos. Ya casi lo explicamos por si tienen alguna consulta o alguna duda. En esta primera actividad lo que queremos es hablar un poquito sobre los elementos que van a utilizar y cómo estos elementos entran en funcionamiento para la arquitectura de Prisma SaaS como tal, o Prisma Access. Hay muchos elementos que son muy similares a la arquitectura tradicional de VPN. Entonces, les agradezco que si existe alguna duda, alguna comparativa que quieran hacer con el modelo que ustedes están manejando actualmente, nos la hagan saber y con mucho gusto nos entramos en los detalles para poder realizar la diferenciación. En esta primera actividad, o lo que vamos a realizar en la actividad número 1 del laboratorio, que ya casi la compartimos también para brindarle los accesos, consiste en agregar la seguridad para los usuarios móviles. Es decir, cómo la solución de Prisma Access puede agregar seguridad para esos usuarios móviles. Lo primero que vamos a hablar, o lo primero que vamos a hacer es la definición de Global Protect. Es uno de los elementos indispensables para esta arquitectura de Prisma Access. ¿Qué es Global Protect? Global Protect es un agente que instalamos en cada uno de los dispositivos. Este agente es el que va a permitir realizar la conexión segura hacia la arquitectura de Prisma SaaS. En palabras simples y en palabras técnicas, es un agente VPN. Es un agente que instalamos en ese endpoint que luego, en el momento en que le entregamos ciertas credenciales al usuario, va a poder conectarse a la infraestructura de Prisma Access. Es un agente similar al que ustedes instalan, dependiendo de la solución que tengan en este momento de firewall perímetro. ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son los elementos importantes de este agente? Porque tiene cierta diferenciación y es justamente lo que vamos a explicar a continuación. Como lo decía, Global Protect
es el agente, es el software que vamos a realizar o que vamos a utilizar para la conexión VPN. Y es el agente por el cual los usuarios pueden conectarse a la arquitectura de Prisma Access. ¿Qué podemos hacer con este agente? Acá comienza lo interesante. Una vez que los usuarios utilizan el agente para conectarse a la arquitectura de Prisma Access, podemos comenzar a tener control sobre esas sesiones de red, sobre esas solicitudes que los usuarios hacen a nivel de la red y, por supuesto, podemos aumentar la seguridad de la organización. Tenemos la capacidad de identificar esos usuarios, tenemos la capacidad de poder controlar sus sesiones. Así como lo hacíamos tradicionalmente con el firewall perimetral, ahorita lo podemos hacer con la misma exactitud, con la misma precisión, pero en este caso con los usuarios que se encuentren remotamente o que se encuentren externos a nuestra organización. Un detalle interesante, y para comenzar a mostrar esas diferencias sobre las arquitecturas tradicionales de VPN, es que en este caso, esos perfiles de seguridad, esas políticas que ustedes desean extender hacia sus colaboradores remotos, pueden estar activas 24 horas del día, los 7 días de la semana. Es decir, sin importar que el usuario utilice esa computadora para uso personal o sin importar dónde esté geográficamente, las políticas y los perfiles de seguridad se le aplicarán las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Esa es la primera diferencia que existe. Ustedes dirán, bueno, pero yo puedo replicar eso a mi arquitectura tradicional. Y es cierto, ustedes podrían hacer por política, obligar al usuario que se conecte siempre a la VPN. Sin embargo, eso representaría dos temas importantes. Uno, representaría que van a tener un consumo excesivo de recursos porque todas las solicitudes que realice ese usuario saldrían a través de su sitio principal, lo que demandaría mayores recursos tanto a nivel del firewall como a nivel de la red. Y si eso no es un problema, ya de por sí solo, agregamos un segundo elemento, que es la capacidad o la experiencia del usuario al tener que enviar ese tráfico a través de la VPN, que pase por su firewall perimetral, que viaje hasta Internet y luego el retorno de ese tráfico por esa misma. Son temas que vamos a entrar en mayor detalle más adelante, pero es importante comenzar a ver esos retos que presentan las organizaciones en la actualidad. Y esos retos son precisamente los que vienen a solventar la solución de Prisma Access. Y su primer componente, que es el que estamos explicando acá, es el agente Global Protect que se instala en cada uno de los centros. Ya dentro del laboratorio lo vamos a ver, cómo funciona, qué características tiene. Y otro tema importante que constantemente nos consultan es la cantidad de recursos que consume este agente. Lo vamos a poder ver en la prueba. Nuevamente les reitero, por favor, si tienen alguna consulta, alguna duda, en cualquier momento me pueden interrumpir y comenzamos a abarcar esas dudas y esas consultas. Global Protect como tal, dentro de su arquitectura, tiene tres elementos. Tiene lo que se denomina un portal, tiene lo que se denomina un gateway o algunos gateway, puede ser más de uno, y también tiene lo que se denominan las aplicaciones. Vamos a definir cada uno de ellos y dentro de la arquitectura los vamos a poder observar. El primero de ellos es la solución, o más bien la definición del portal. Y acá es importante, acá comenzamos a ver ya los términos técnicos. El portal, o lo que se denomina el portal dentro de Global Protect, es, como su nombre lo indica, un portal al cual todos nuestros usuarios remotos, todos nuestros usuarios de Global Protect se conectan. Es decir, va a ser el elemento, va a ser el portal, va a ser la configuración donde esos usuarios que se encuentran remotamente se conectan a ese portal. ¿Para qué se conectan a ese portal? Bueno, desde ese portal nosotros vamos a desplegar las políticas de los gateway. Y ya casi vamos a definir qué es el gateway, pero básicamente tiene el mismo concepto o la misma definición dentro de una red. Es la dirección IP a donde se van a conectar esos usuarios móviles. Esto es interesante porque a través de un portal nosotros podemos definir que un usuario se conecte a uno u a otro gateway según las necesidades puntuales que tengamos de conectividad. Y a través de este portal nosotros vamos a hacer ciertas validaciones. Por ejemplo, dentro del portal de Global Protect, nosotros vamos a solicitar a los usuarios su
credenciales de acceso. Y esas credenciales de acceso, como vamos a ver más adelante, pueden ser locales, un usuario y una contraseña que estén almacenados dentro de la solución de Prisma Access, o podemos integrarlo con soluciones de terceros. Por ejemplo, una de las mejores prácticas que hemos visto y que agregan cierto valor es poder integrar la solución de Prisma Access con el Active Directory. ¿Para qué? Para que los usuarios utilicen sus mismas credenciales para poder acceder a la infraestructura. ¿Cómo se configura? Muy rápidamente, y esto ya le vamos a dar los accesos para que lo puedan validar también dentro del portal. Necesitamos un nombre del gateway, que puede ser cualquier nombre. Necesitamos una interfaz de escucha, que por lo general es la dirección IP, y la interfaz que está asociada a esa dirección IP, que contiene la dirección IP pública a donde se van a conectar los usuarios. Adicionalmente, bueno, acá está un ejemplo, cómo se llenan los datos, simplemente un nombre, que puede ser cualquier nombre identificativo a la función que se va a tener, una interfaz, que es la interfaz de escucha donde se van a conectar esos usuarios, y adicionalmente se agrega una dirección IP que el sistema la agrega automáticamente asociado a esta interfaz. Luego viene una etapa de autenticación. La etapa de autenticación lo que nos permite, o el primer valor que nos va a solicitar es un perfil SL o TLS. Dentro de este perfil TLS lo que vamos a colocar es básicamente qué nivel de cifrado vamos a darle a esos usuarios que se conecten. Podemos seleccionar diferentes tipos de algoritmos con diferente resistencia o extensión de la llave criptográfica que vamos a utilizar para la conexión SSL de esos usuarios. Es decir, en esta parte vamos a agregar el nivel de cifrado que va a tener esa comunicación de los usuarios que se encuentran remotamente con la solución de Prisma Access. Es algo que podemos configurar según las necesidades que tengamos. Y el paso 2, pues es simplemente asociar esa creación de ese certificado digital con el perfil SSL. Es un proceso relativamente sencillo, como ustedes pueden ver, son solamente 2 pasos, y de esta forma nosotros como usuarios, nosotros como administradores de la plataforma, podemos configurar la versión de TLS que van a utilizar nuestros usuarios que se conectan. Para dar un poco más la definición de qué nos ayuda este perfil en términos de seguridad, pues básicamente lo que va a permitir es que esa comunicación viaje cifrada y de esta manera garantizar la confidencialidad y la integridad de los datos que los usuarios remotos van a compartir. Es decir, sin importar qué tipo de protocolo estén utilizando los usuarios, a través de esta conexión nosotros agregamos una capa de cifrado para garantizar que si un tercero intercepta esa comunicación, no va a poder leer o no va a poder entender los datos que van dentro de esa comunicación. Y el segundo paso, dentro de esta configuración de autenticación, una vez ya definido el perfil SSL, es la autenticación. Y acá lo que vamos a hacer es definir cómo los usuarios se van a autenticar. Es decir, qué requerimientos vamos a solicitarle a ese usuario para que se conecte. Y justamente acá es donde podemos seleccionar el tipo de autenticación que ellos vayan a tener. Podemos, como les decía hace un momento, podemos utilizar una base de datos local dentro del dispositivo para que la solución de Prisma Access solicite a un usuario y un password que están dentro del dispositivo. Por supuesto, esta es la opción menos recomendada porque primero es una opción totalmente manual y segundo es muy poco escalable o poder crecer de esa manera es bastante doloroso. Los escenarios típicos, los escenarios tradicionales que observamos es la integración con una arquitectura de LDAP para poder integrar los usuarios del Active Directory. Como vemos, acá se va a desplegar la lista y pues lo que hacemos es agregar esos usuarios que son los que van a autenticarse con el portal para poder tener acceso a los recursos internos. Acá voy a hacer una pausa para brindarles acceso al laboratorio. Entonces voy a dejar de compartir un momento la presentación y vamos a compartir el laboratorio como tal. Si alguna persona ingresó después de que compartimos el link de acceso al laboratorio y no lo tiene, le agradezco nos avise para poder compartirles ese link y que puedan acceder a los recursos. Permítanme un segundo, voy a dejar de compartir por acá.
Y voy a compartir esta otra pestaña donde vamos a poder acceder al laboratorio. Nuevamente les agradezco si me confirman que pueden ver en este momento un documento PDF. Sí se ve. Vamos a iniciar la actividad 0. Es la actividad que vamos a utilizar para brindarles acceso al laboratorio. El primer paso, la tarea 1 es, la tarea 1 es iniciar la sesión en entorno de UTD. Para este caso vamos a utilizar el paso número 1, que es un requisito que creo que todos lo vamos a cumplir, y es contar con un navegador. Y se recomienda que soporte HTML 5.0, así que cualquier versión de los navegadores tradicionales soportan esta versión. El paso número 2 es entrar a este URL. Les agradezco que por favor puedan entrar al URL. Se les va a desplegar una pantalla, una página web similar a la que observamos en esta imagen, en la cual para ingresar les vamos a solicitar que coloquen su correo electrónico y la contraseña de acceso es AEC en mayúscula 2022.dol. Esta es la contraseña que van a utilizar para poder acceder al laboratorio como tal. Les agradezco que me confirmen cuando ya han logrado ingresar a esa parte. Una vez que llenen este formulario, el paso 3 lo que va a hacer es desplegar un formulario de registro, que los invitamos también a poder llenar ese formulario de registro y dar clic en el botón inicio de sesión o iniciar sesión. Así que les agradezco que por favor me confirmen cuando ya han tenido acceso a esta parte. Si tienen algún problema, por supuesto nos avisen y con mucho gusto les ayudamos. Dar un momento para que puedan acceder. Don Gerardo, ya yo estoy dentro del entorno y ahí dice que se crea un entorno específicamente para uno. Creo que Correcto. ya se generó ahí con unas barritas de tiempo que lleva generando y ya estoy ahí dentro. Perfecto, súper bien. Como nos comenta Eric, una vez que ya accedemos, que llenamos este formulario, que damos clic en iniciar sesión, el laboratorio comienza a crearse, dura unos cuantos minutos en generar las máquinas virtuales que vamos a utilizar para el laboratorio como tal. Así que les agradezco nuevamente si nos van confirmando el acceso a cada uno de los laboratorios. Gracias, don Eric. Con gusto. Nada más que se ve diferente de cómo está en la página 3 del instructivo. La página 3. Esa. ¿Esta? Ajá. Vale, sí, es probable porque constantemente se van actualizando los laboratorios, entonces puede que la página difiera un poquito. Si tienen algún problema con algún detalle, algún botón, por favor nos avisa y con mucho gusto podemos colaborar. El paso número 4, pues básicamente lo que explica o lo que define era lo que estamos comentando hace un momento, que una vez que se haya iniciado sesión, el sistema creará un entorno UTD, es único solamente para ustedes, no, ninguno de los demás usuarios va a tener afectación sobre lo que ustedes realicen sobre ese entorno. Y algo importante es tener en cuenta que este proceso puede demorar un poco de tiempo, así que pueden observar la barrita que se va llenando de color verde. Cuando esa barrita llegue al 100%, ya su ambiente estará completamente listo.
Tal vez Alonso, si nos puedes dar el feedback, si ya pudiste ingresar. Alejandra, Andrés, Cristian. Yo estoy por acá también ya conectada. Vale, perfecto. ¿Cómo estás, Gerardo? Sí, ya estoy registrado, ya desplegaron las máquinas y estamos esperando todavía. Vale, súper bien. Bienvenido, Alonso. Gracias por participar. Vale, mientras que esperamos que todos terminen de ingresar y que se vuelva, perdón, que se habilite o se creen los ambientes, voy a compartir las últimas diapositivas sobre esta parte de la creación del agente o la configuración del agente Global Protect para ir haciendo las comparativas y ya que vamos a entrar a la práctica que pueda ser de mayor provecho. Dentro de la configuración de ese portal que se realiza para poder que los usuarios se conecten, podemos realizar diferentes configuraciones dentro de ese agente para solicitar ciertos servicios. ¿Qué podemos hacer o qué elementos podemos manipular? Bueno, podemos, como le decía anteriormente, podemos agregar el tema de la configuración de la autenticación. En este caso, si queremos agregar cierto nivel de seguridad o cierto nivel de poder garantizar que la persona es quien dice ser, podemos agregar incluso que los usuarios que se van a conectar a esa VPN se autentiquen a través de un certificado digital. Otros elementos que podemos agregar para aumentar la seguridad de acceso a los sistemas o la infraestructura a través de la VPN es agregar segundos factores de autenticación o incluso múltiples factores de autenticación. Es importante mencionar que la arquitectura de Global Protect soporta la integración con diferentes herramientas que tienen la capacidad de poder realizar este tipo de validaciones. Poder solicitar al menos un segundo factor cuando esos usuarios se van a conectar a la VPN. Algo importante mencionar es que hasta el momento, si bien Palo Alto tiene su forma tradicional o su sabor especial de hacer las cosas, no hemos dicho nada diferente. Tal vez ustedes se estén preguntando, bueno, hasta el momento todo es igual, todo lo que estamos haciendo es la configuración de una VPN, vemos los pasos, no se ha dicho nada interesante. Y la realidad es que sí, hasta el momento no hemos mostrado ninguna diferenciación o ningún valor agregado de lo que podemos hacer con la arquitectura de Prisma Access para esa conectividad de los usuarios. Pero ya casi comenzamos con esos detalles, los invitamos a continuar y por supuesto a extendernos sus dudas. ¿Cuál es la intención? La intención es primero ver que hasta el momento es algo tradicional, es algo sencillo de realizar, no son pasos extraños, no hay nada oculto ni nada misterioso en esto, sino que simplemente son los pasos a seguir para poder realizar una conexión VPN de un usuario remoto hacia la arquitectura de Prisma Access. Okay. Acá vemos que simplemente agregamos un nombre al portal y acá era lo que les comentaba el tema de los gateway. Acá dentro del portal nosotros vamos a configurar un gateway externo. Este gateway externo generalmente está directamente asociado a la dirección IP pública donde queremos que los usuarios se vayan a conectar. El proceso es decirle, mira, entrégale una dirección IP pública que es la dirección IP que al final del día el usuario remoto se va a ir a conectar. Generalmente es una interfaz con una dirección IP pública del elemento, del firewall como tal. Sin embargo, este elemento puede variar según las necesidades del negocio. Y luego viene la definición de lo que es el agente, lo que es la funcionalidad del gateway. Y acá es donde comienza lo interesante. Los gateway van a ser los elementos que nos van a permitir aplicar la seguridad a todas esas aplicaciones, a todos esos servicios que los usuarios remotos van a consumir. Por lo tanto, dentro del gateway es donde comenzamos a aplicar los elementos de seguridad. Otro tema importante, y acá ya sí comienza, por decirlo de alguna forma, como popularmente lo llamamos, la carnita.
y las principales diferenciaciones con los modelos tradicionales. Hay un elemento o una funcionalidad que se llama HIP. HIP, lo vamos a ver a mayor detalle más adelante, pero HIP, a modo de introducción, es importante. Sí, Alonso, dime. Bueno, antes de que se me vaya la idea, en eso que mencionaste de las IPs públicas, ¿verdad? De los gateways, de los portales. Generalmente esa IP pública del portal es una IP pública de la empresa, ¿verdad? De la empresa donde uno labora. Y Prisma Access, pues, a lo que yo tengo entendido es un poco más global. En el caso, digamos, de que, por ponerte un ejemplo, y no sé si tal vez estoy hablando algo que no es, qué sé yo, yo estoy en Costa Rica y obviamente tengo mi rango IPs de Costa Rica, pero no sé, tengo usuarios allá en Asia y yo quiero darles una IP lo más cercano posible, pero obviamente yo no tengo un rango de por allá. ¿Es posible asignarle o una que Palo Alto tenga por allá cercana o tendría uno que contratar algo por allá o tener una oficina por allá para darle acceso? Eso es una muy buena pregunta porque en un modelo tradicional, esa dirección IP está asociado a nuestro enlace del ISP que nos entrega. Puede ser, no sé, Tigo, Teletica, Telecable, cualquiera de estas compañías nos entregan esa dirección IP. La solución de Prisma Access es una solución global. Uno de los puntos importantes o los puntos que nos agregan valor es que tenemos presencia en más de 100 puntos a nivel mundial. Parte de las ventajas que tenemos es que, por ejemplo, en Costa Rica hay un punto, hay un nodo. Entonces, la mayoría de los usuarios que van a estar en Costa Rica se van a conectar a ese. Y aquí entran los esquemas de redundancia y alta disponibilidad de la plataforma. Por ejemplo, si por alguna razón en particular ese nodo en Costa Rica llegase a fallar, que hasta el momento no se ha presentado ninguna falla, es probable, existen las posibilidades de que eso llegue a pasar. La misma plataforma tiene la capacidad de poder realizar la convergencia hacia otros. Toda esa redundancia la realiza por debajo el servicio de Prisma Access. Recordemos que nosotros lo que recibimos como Prisma Access es un servicio. La plataforma o lo que corra por debajo de la infraestructura no es responsabilidad de nosotros como clientes, sino es responsabilidad del proveedor del servicio. Esta variedad de nodos alrededor del mundo lo que nos permite es tener esas facilidades o poder enfrentar esos retos que comenta Alonso. Si un usuario está externo a nuestro país, sin importar dónde esté, se puede redireccionar al nodo más cercano. ¿Cuál es la intención de redireccionarlo al nodo cercano? Que la experiencia del usuario no se vea afectada por la conexión VPN. Si en el ejemplo que Alonso comenta, ese usuario está en Asia y va a tener que venir hasta Costa Rica a conectarse al nodo y luego ir a su servicio que está requiriendo, eso muy probablemente agrega una latencia que muchas aplicaciones las van a resentir y por lo tanto la experiencia del usuario se va a ver afectada. La respuesta corta es sí, podemos redireccionar ese tráfico, esos usuarios remotos a un punto o al punto más cercano donde estén en ese momento. No sé, Alonso, si con esto respondo tu pregunta. Sí, totalmente, Gerardo, más bien, muchísimas gracias. Vale, perfecto. De igual forma, a los demás compañeros, si desean realizar alguna pregunta, con mucho gusto estamos a la hora. Les comentaba o les hacía la introducción a HIP. HIP ya lo vamos a ver gráficamente, pero HIP básicamente lo que nos realiza es tener la capacidad de poder realizar una postura de ciberseguridad a esos usuarios que van a querer acceder a nuestra red o a nuestros recursos. ¿Qué es la postura de ciberseguridad? Nuevamente, reitero, ya lo vamos a ver de una forma más gráfica o más visual. Pero, por ejemplo, ya vimos que a través del portal podemos agregar segundos factores de autenticación. Sin embargo, esa validación de que esa persona es quien dice ser, no necesariamente nos asegura que está utilizando o que está aplicando las políticas de conexión remota.
¿Qué me refiero con esto? Podría ser que como requisito para que esa persona realice teletrabajo o realice una conexión remota, tenga que validar o tenga que utilizar, perdón, la computadora que le entrega la compañía. Puede que una política de seguridad dentro de la organización sea que esa persona garantice o valide que tenga un antivirus instalado o el antivirus corporativo instalado. También podríamos validar que ese antivirus se encuentre actualizado. En fin, podría haber una serie de políticas de seguridad que el usuario tiene que cumplir antes de conectarse a la red interna. Este elemento o este filtro lo que nos garantiza es que los usuarios, cuando se van a conectar a la organización y van a consumir recursos de la organización, estén cumpliendo con los requisitos que son necesarios para garantizar esa conexión o garantizar el consumo de esos recursos. Por ejemplo, algo que puede ocurrir. Un usuario se va de vacaciones. Como se va de vacaciones, no utiliza la computadora en un periodo de tiempo determinado, no sé, una semana, 2 semanas. Sabemos, y creo que la situación actual de nuestro país nos ha mostrado que en horas pueden pasar gran cantidad de temas a nivel de informática o a nivel de temas informáticos. Imaginen lo que puede pasar en 2 semanas, que ese usuario no se conecta a realizar actualizaciones del sistema operativo, que no se conecta a tomar actualizaciones del endpoint, de la protección del endpoint, del antivirus o el EDR, que no realiza, por ejemplo, en fin, no realiza una actualización de los sistemas pertinentes a la compañía. ¿Qué pasa? Ese usuario llega el lunes en la mañana, abre la computadora, levanta la VPN y se conecta a los sistemas. A través de esa conexión, un atacante podría explotar algunas de las vulnerabilidades que no se han parchado por la falta de actualización de este usuario y a la vez puede hacer una conexión remota utilizando la VPN que el mismo usuario está validando los sistemas y podría ser un vector de ataque para poner en riesgo nuestra infraestructura. ¿Qué hace HIP? HIP valida que todos estos controles, que todas estas mejores prácticas se apliquen y en caso de que no se apliquen, podemos tomar medidas para que ese usuario no acceda a los recursos que son críticos para nuestra organización. Ya casi lo vamos a ver, pero es una pequeña introducción a lo que es HIP como tal. Okay, vamos a continuar. Me imagino que ya todos pudieron tener acceso, pudieron ingresar a el laboratorio. Si alguien tiene algún problema, le agradezco que nos lo comente en este momento, porque ya vamos a entrar de lleno a realizar los pasos que están dentro del laboratorio. Un ejemplo de la configuración que se hace en el gateway como tal. Muy similar. Y pues en este momento me gustaría poder volver al laboratorio y comenzar justamente a ejecutar el mismo. Entonces, voy para allá. Ok. Vamos a entrar en la tarea número 2, que es explicar en qué consiste el laboratorio, qué elementos tenemos. Y son básicamente los siguientes. Vamos a tener una pestaña, que ustedes la van a poder ver. Es una pestaña similar a esta que está acá, que se llama Panorama UI o Interfaz Gráfica de Panorama. Si quieren acceder a ella, le pueden dar clic donde dice Panorama-UI y se les abrirá una pestaña en el navegador donde van a poder o donde le va a solicitar un usuario y una contraseña que ya casi se las vamos a otorgar. Desde esta pestaña, desde esta herramienta de Panorama, es donde vamos a acceder la arquitectura de Prisma Access. Es decir, la consola de gestión de Prisma Access es a través de Panorama. Tenemos otro ambiente donde lo podemos administrar desde una herramienta, de una consola que está en la nube. Ya casi lo vamos a ver, pero inicialmente la administración la recomendamos realizarla desde Panorama. Este es el primer elemento que vamos a utilizar. Ya casi le brindamos los accesos. Reitero, pueden darle clic donde dice Panorama-UI para que se les abra el portal de login. Por favor, si alguien tiene problemas para abrir ese portal, nos lo hacen saber. Es necesario y es justamente donde va a estar gran parte del laboratorio, donde nos vamos a centrar en gran medida el laboratorio.
Luego hay un elemento que lo van a poder ver, se llama Next Generation Firewall-Branch UI. Este elemento también está en esta barra y dándole clic a ella va a abrir un portal de login. Sin embargo, este elemento para los alcances de este laboratorio que está enfocado a la conectividad de los usuarios móviles no va a ser utilizado, no vamos a tener acceso a él. Entonces pueden omitir este punto B, sin embargo es importante que lo identifiquen dentro del elemento. Y luego tenemos una máquina virtual que se llama Win-Subnet 1. Esto es una máquina que contiene Windows y desde esta máquina es donde nosotros vamos a realizar las pruebas o las ejecuciones del laboratorio como tal. ¿Cómo acceden a ella? Pueden dar clic sobre ella y se les abrirá ese portal. Luego tenemos otra máquina que se llama Win Mobile, que también pueden dar clic sobre ella y se les va a abrir una pestaña para que puedan interactuar con este escritorio virtual. Les agradezco que por favor validen el acceso a estos elementos y si tienen alguna consulta o alguna duda, nos la hagan saber. ¿Todos pudieron acceder? Vamos a esperar un momento para validar que puedan acceder. Sí, los 3 enlaces funcionando perfecto. Vale, súper bien. Esto es parte de la arquitectura que vamos a utilizar. Más adelante vamos a ver otro diagrama. Este es un diagrama general. Ya casi vamos a ver un diagrama específico de la conectividad que vamos a utilizar para cada uno de los elementos. Okay. Ya la actividad número 1 ya comienza a ejecutar ciertas funciones de parte de ustedes. Entonces, vamos a acceder a las diferentes máquinas virtuales y vamos a comenzar a ejecutar el laboratorio. Bueno, acá hay una pequeña introducción de lo que hace el servicio de Prisma Access y, por ejemplo, tiene detalles importantes como, por ejemplo, los 100 puntos de presencia que tiene a nivel regional para una mejor localización y para poder entregar una mejor experiencia a los usuarios. En la página 5 está el diagrama que vamos a utilizar. Este diagrama lo vamos a utilizar en las demás actividades. ¿En qué consiste? Bueno, primero tenemos un usuario remoto que va a ejemplificar a ese trabajador, a ese colaborador que se encuentra geográficamente separado de nuestra infraestructura. Los primeros laboratorios lo que van a permitir, o los primeros pasos que van a permitir es poder validar que el usuario no está protegido, que el usuario no tiene acceso a ninguna protección porque en ese momento se encuentra desconectado a la VPN. Ese es el principal objetivo del primer laboratorio o los primeros pasos que vamos a realizar en esta tarea número 1. Para eso, por favor, ingresen a la pestaña de Win Mobile. Una vez que den clic en esa pestaña, se les abrirá el escritorio, de ese dispositivo como tal. Aparecerá en pantalla una computadora, un escritorio virtual, como el que podemos ver en esta imagen. Dentro de esa computadora, vamos a abrir el navegador de Google Chrome. Y ese navegador tiene diferentes marcadores que vamos a utilizar para las pruebas. En el paso 4, vamos a solicitar poder ingresar al marcador o al link de favoritos, donde dice Dowland Eicar. En el momento en que ustedes den clic en Dowland Eicar, se les va a abrir una pestaña con una especie de bloc de notas donde tiene un código. Esto lo que permite ejemplificar, bueno, voy un paso atrás, perdón. Eicar es una herramienta que contiene ciertas muestras de malware que se utiliza muchas veces para probar diferentes sistemas de seguridad. En este caso, ese código que ustedes ven que se desplegó en el navegador, en esa pestaña del navegador, sería un código que las herramientas de seguridad detectarían como malware. Es decir, en este momento estamos ejemplificando lo que pasaría si un usuario que está realizando teletrabajo se desconecta a la VPN, sin importar la solución o la arquitectura que ustedes estén utilizando, entra a un sitio malicioso y descarga un malware.
En ese caso, el malware se descargaría y de una u otra forma ya estaría comprometiendo esa infraestructura. Sabemos que hay herramientas de endpoint, sabemos que hay otras capas de seguridad, pero al menos en la capa de red, en la capa de conectividad, ya existió una vulnerabilidad o existió un proceso de vulneración sobre la infraestructura. Acá podemos ver el ejemplo. En el paso 5, lo que vamos a buscar es un ejemplo similar, pero en este caso, en lugar de entrar a realizar una descarga de un sitio malicioso, lo que vamos a acceder es a, perdón, en lugar de descargar un archivo malicioso, en este caso vamos a entrar a un sitio malicioso que podría llegar a comprometer de alguna forma al usuario que está accediendo a esos sitios. Voy a dar un par de minutos para darles tiempo de que puedan realizar los pasos. Me gustaría mucho que puedan tratar de interiorizarlos o ejemplificarlos con la realidad actual de su compañía para saber si en este momento algunos de los usuarios remotos tienen algún nivel de riesgo sobre estos elementos. Esperar un par de minutos. Me gustaría saber también en el momento en que lo finalicen y si tienen un feedback respecto a estas actividades que estamos realizando. Gerardo, creo aquí que el feedback que te puedo dar es que se pudieron accesar ambos sitios maliciosos. Vale, perfecto. Vamos a esperar solamente un minuto. Igual, si ustedes quieren adelantarse e ir realizando el laboratorio, lo pueden hacer. La intención es poder ir comentando de qué consiste, los niveles de capas que podemos agregar a nivel de protección y los elementos o ciertos detalles interesantes que van a ir marcando la diferencia sobre la arquitectura tradicional. Importante mencionar, en la solución de Prisma Access no nos estamos conectando a un firewall on-premise, es decir, la arquitectura no va conectada a un dispositivo que se encuentra en un centro de datos, sino que esta conexión que vamos a realizar en los pasos siguientes va directamente a la nube Palo Alto. Ya vamos a ver esos detalles. Okay. Ok, los siguientes pasos ya comienzan o están directamente relacionados con la habilitación de Global Protect. Recuerden lo que comentamos al inicio, Global Protect es el agente VPN que va a permitir realizar la conexión. ¿A qué conexión o a dónde se realiza esa conexión? Eso va a depender de la ubicación geográfica donde estemos. De hecho, vamos a ver que dentro de la configuración de Global Protect podemos seleccionar hacia qué sitio o hacia qué punto, hacia qué nodo de intercambio podemos conectarnos, que va muy orientado a la pregunta que nos hacía Alonso. Ok, si yo estoy lejos de mi nodo central, por ejemplo Costa Rica, ¿me puedo conectar a otro nodo? La respuesta es sí y ya casi lo vamos a ver. Dentro de la computadora, que estamos utilizando de ejemplo, hay un icono de Global Protect que es muy similar a este que podemos ver en la guía. Por favor, le damos clic a ese icono y se nos va a abrir una pestaña similar a esta imagen. En este momento tenemos que dar clic en Enable o en habilitar para poder habilitar las funciones de Global Protect. Para poder conectarnos a la arquitectura de Global Protect, nos va a permitir o nos va a solicitar unas credenciales. Acá, el usuario, para poder acceder, una vez que le vamos a habilitar el acceso a Global Protect, es contractor y una X, donde X significa, donde X va a tener el valor del estudiante. Voy a compartirles a cada uno por chat
el ID de usuario para que puedan conectarse. Entonces, voy a comenzar a compartirle a cada uno el ID. En lugar de la X, colocan ese ID y de esta manera ya van a poder tener acceso a la conectividad de Global Protect. Permítanme un segundo y comienzo con cada uno de ustedes. El mensaje les va a llegar privado para que por favor estén atentos. Ok, ya le compartí a cada uno de ustedes su ID. Les agradezco que por favor me confirmen que pueden acceder. Les recuerdo, en el portal de Listo, sí. login colocan contrato, perfecto, Eric, y el ID que les acaba de compartir por el chat. La contraseña para todos es la misma, es UTD1234. Le dan clic en iniciar sesión y esto establecerá el túnel seguro. Recuerden lo que veíamos hace un momento en la configuración del portal. Ese túnel seguro va a utilizar el nivel de encripción que nosotros queramos que el túnel utilice. Asumo, Gerardo, que en este caso, como dijiste antes, como está conectándose a un gateway en cloud, se conecta a US East. Si estuviera on premises sería una IP. Correcto. Así funciona, justamente como lo acabas de explicar. Por ejemplo, si estuviéramos en Costa Rica, de hecho en la guía creo que viene un link, si no ya casi los compartimos, donde están los diferentes nodos a los cuales podemos acceder. Si estamos en Costa Rica, el nodo que va a salir es Costa Rica. Entonces, a ese gateway que nos vamos a poder conectar es Costa Rica como tal. No sé si con eso me respondo a tu pregunta. Sí, sí, perfecto. De hecho, si lo vemos acá, en este caso estamos utilizando una infraestructura de CloudShare, por eso es que nos vamos a conectar a Estados Unidos, al este de Estados Unidos, pero justamente, y también para reforzar la respuesta que le brindaba Alonso hace un momento, Alonso, si por alguna razón un usuario está en África o está en Brasil, nosotros podemos cambiar ese gateway a la región que esté más central o más cercano a él para poder darle una mayor experiencia. Recordemos que acá tenemos dos puntos importantes que buscamos solventar. Uno, la seguridad. Por supuesto, queremos agregar las capas de seguridad para evitar cualquier riesgo de infección. Y dos, la experiencia del usuario. Porque si no pensáramos en la experiencia del usuario y garantizar esa conectividad, pues el esquema tradicional donde un usuario se puede conectar a la VPN, ir a nuestro centro de datos, consumir los recursos de cloud o los recursos de SaaS y esperar ese retorno del tráfico, pues no está muy lejos de lo que hacemos acá. Sin embargo, acá lo que buscamos es que la experiencia del usuario sea óptima, que esa latencia no la sienta, que esa famosa frase que estoy seguro todos la hemos escuchado de hey, mira, la VPN está lenta, hey, mira, no me sirve la VPN, hey, mira, es que no puedo, o hey, mira, me voy a desconectar de la VPN porque está muy lento el internet. Ese tipo de frases o ese tipo de retos son los que nosotros a través de la arquitectura de Prisma Access buscamos. Vale. De hecho, el paso número 9 busca que podamos ver los diferentes nodos que están disponibles. Entonces, como ustedes pueden ver, en este ejemplo hay diferentes nodos donde podemos conectarnos. Nosotros seleccionamos a cuál nodo nos queremos conectar y de esta manera realizamos la conexión a esa arquitectura de Prisma Access. Nuevamente, no estamos yendo a un centro de datos local, sino nos estamos conectando a una infraestructura cloud.
¿Qué ventajas tiene o por qué hablamos tanto de la diferencia de conectarnos a una infraestructura cloud? Bueno, nos brinda todos los beneficios de una arquitectura cloud y máxime los beneficios de una arquitectura SaaS. Por ejemplo, un detalle interesante es, si por alguna razón, ojalá esto no ocurra, pero retornamos al tiempo de que tenemos que volver todos a casa, nuevamente las medidas sanitarias son extremas y, por ejemplo, ustedes tienen una gran cantidad de requisitos de conexiones VPN, podemos crecer, es decir, somos elásticos, podemos crecer. Entonces, un caso de ejemplo, tenemos 200 usuarios realizando teletrabajo, pero se incrementan las medidas sanitarias, entonces tenemos que pasar a 1000 usuarios. Eso lo podemos hacer sin ningún problema. Algo que no podríamos hacer si fuera una conexión a un centro de datos local. Tenemos esa elasticidad. ¿Qué pasa si dentro de 3 meses ya no son 1000 usuarios, sino volvemos a bajar a 300? Podemos volver a bajar a 300 sin ningún problema y sin el gasto de recursos o más bien la utilización indebida de recursos, en este caso, para tener que adquirir hardware o máquinas virtuales, que al final se repercute también en la capacidad de un hipervisor, etcétera, etcétera, sino que a nivel de nube, nosotros tenemos esa elasticidad. Basado en esa misma elasticidad, la diferencia que nos presenta poder tener arquitectura a nivel de nube es, hey, mira, yo no me preocupo si estoy conectando 200 usuarios o si voy a conectar 1000 usuarios. Para mí, como usuario, el servicio SaaS es totalmente indiferente. Yo puedo acceder o puedo consumir o agregar más bien usuarios sin ningún problema. Algo similar, y siempre hago esta analogía, con el servicio Office 365, el servicio G Suite. Hace muchos años, cuando esos servidores estaban on-premise, cuando era responsabilidad nuestra, si íbamos a crecer en gran cantidad de usuarios, necesitamos pensar en temas de memoria, en temas de disco duro, en temas de recursos de hardware, como tal, ¿cierto? Si decían, hey, mira, van a entrar 100 personas, teníamos que proveer esos recursos de hardware para poder brindar cuentas de correo electrónico a esas 100 personas. Cuando llegó Office 365, G Suite, ya no. Simplemente llamamos a nuestro proveedor y le decimos, hey, mira, necesito 100 cuentas más, ¿cierto? De forma similar funciona este servicio. Si necesitamos una conexión remota para 20 usuarios, para 100 usuarios, para 200 usuarios, para 500, para 1000 usuarios, simplemente tomamos el teléfono y contactamos a nuestro proveedor, le solicitamos una cantidad adicional de usuarios y de esta forma solventamos los problemas. No sé hasta acá si con este tema que acaba de tocar existe alguna consulta, alguna duda. ¿Vamos bien? Alonso, Eric, Michael, demás compañeros. Todo bien, todo bien. Tengo una duda con respecto a esta lista que se despliega ahí. Dijiste antes que Palo Alto tiene 100 locaciones donde conectarse. Correcto. En la lista aparecen 4 y viene otra que dice beds available. ¿Quién define eso o cómo se define? Para que no aparezcan 100 conexiones ahí donde conectarse, sino, digamos, como el ejemplo que dio antes Alonso de los puntos más cercanos a ciertos usuarios. Por ejemplo, en el caso de nosotros, que tenemos oficinas en casi todo el mundo, entonces los usuarios de India y los usuarios de China y de Japón y de Inglaterra, ¿cómo definir eso? Es configurable a través de los gateways. Ok. Vale. Dentro de un momento buscamos la información y te la compartimos, pero según el último release, nosotros a nivel de los gateways podemos configurar esa opción. Recuerden que hay un portal, entonces el portal es donde se conecta el usuario y en ese portal hay diferentes gateways. No sé si lo logré explicar de buena manera o si recordamos el término cuando expliqué la parte de gateway, pero va orientado a eso, precisamente para suplir esas necesidades. Es un mismo portal, pero cuando ese usuario se conecta ahí, por ejemplo, Eric, mira, Eric se conecta acá, pero Eric se conecta al portal de la compañía, pero Eric está en Brasil. Entonces, el gateway de Eric no va a ser el de Costa Rica, va a ser el punto que esté más cercano a Brasil.
que Alonso está en, no sé, China, entonces el punto más cercano no va a ser ni Brasil ni Costa Rica, va a ser el gateway que esté en China, y de esta manera lo podemos realizar. Pero si gustas te podemos compartir la documentación para validarlo, pero funciona de esta manera. No sé si Ok. respondo a tu pregunta. Sí, 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 perfecto. Perfecto. Si alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda, con muchísimo gusto. Don Claudio, don Michael, cualquier comentario es bienvenido. Continúo explicando el laboratorio. De hecho, mira, acá lo comenta un poquito, sé que no entra tan en detalle, pero básicamente esta línea es lo que busca explicar. Dice que además la lista seleccionable, como se puede ver en este tenant de Prisma Access, también se puede configurar como un subconjunto de todas las ubicaciones disponibles en los gateways. Entonces, de esta manera es como podemos agregar los gateways a los más cercanos. Listo. Bueno, acá podemos ver cierta información, si vamos a los iconos, cierta información general de a cuál portal está conectado, etcétera, etcétera. Detalles de la conexión, como su dirección IP, el protocolo que está utilizando, el tipo de gateway que está utilizando, dónde está ubicado ese gateway, en fin, a través del agente nosotros podemos ver todas las conexiones que tenemos. Y luego vamos a pasar ya de la pestaña o la opción que tenemos en el agente, en la computadora de ejemplo que estamos utilizando, hacia la pestaña de panorama. Pues, nuevamente, es súper fácil acceder. Podemos dar clic en panorama y esto les abrirá la pestaña del portal de panorama. Para iniciar sesión en panorama utilizamos las credenciales del nombre de usuario student y el password UTD 1234. Panorama es una herramienta, es una máquina que puede ser una máquina virtual, una máquina física, un appliance físico, que utilizamos para la administración centralizada de múltiples Next Generation Firewall de Palo Alto. Es decir, es la consola administración centralizada. Si ustedes tienen una plataforma Palo Alto, desde la misma herramienta de Panorama van a poder administrar sus firewall on-premise y van a poder administrar la arquitectura de Prisma. Si no cuentan con firewall Panorama, si no cuentan con una arquitectura, perdón, si no cuentan con firewall Palo Alto, no cuentan con infraestructura como tal, tenemos dos opciones. Podemos utilizar esta herramienta, que es la que estamos utilizando en el laboratorio para la administración de Prisma Access, o bien tenemos una herramienta de administración en nube, que es una consola web. Ahorita vemos esta otra consola para ver otros tipos de beneficios. Sin embargo, la mayoría de veces es más fácil adaptar la infraestructura de administración a través de Panorama si ustedes ya cuentan con una infraestructura de Palo Alto. Si no, ahorita, como les comentaba, dentro del laboratorio vamos a ver la otra opción de administración de la herramienta de Prisma. Ok. Los detalles importantes que vamos a ver dentro del laboratorio los podemos ver en el paso 3. Nos pide navegar hasta Panorama. Dentro de la pestaña Panorama vamos a Cloud Service. En Cloud Service, perdón, entramos en Status y nuevamente le damos clic en Status. Acá vemos en la imagen, se lo van a poder ver dentro de su consola, un ambiente o un dashboard donde vemos diferentes ambientes. Algo importante mencionar es que los últimos esfuerzos que hemos hecho están orientados a mostrar las funcionalidades de Prisma Access para la conectividad de usuarios remotos. Es decir, todo lo que hemos conversado y todo lo que está orientado, tanto un webinar que tuvimos hace unos días atrás como este taller, están directamente orientados hacia la protección de los usuarios móviles. Sin embargo, esto es solamente una parte del portafolio de la solución de Prisma Access. Prisma Access también tiene una capacidad o es una tecnología que permite conectar branch. Por ejemplo, si ustedes tienen múltiples oficinas remotas, por ejemplo, si son un retail, son una institución o una entidad financiera que tiene diferentes sucursales en diferentes partes del país o en diferentes partes del mundo,
En lugar de buscar una conectividad a través de una red, por ejemplo MPLS, o a través de enlaces capa 3, o incluso enlaces dedicados, cualquier otra infraestructura, la solución de Prisma Access les permite brindar su infraestructura como hub. Es decir, todas esas conexiones que ustedes tienen de diferentes herramientas pueden ir a terminar o pueden finalizar en un punto centralizado que es Prisma Access. Por ejemplo, si tenemos una oficina en Guanacaste, ya no tendría que venir al centro de datos que está en San José, sino redireccionamos esa conectividad a la solución de Prisma Access. Nuevamente, ese nodo centralizado. Hago esta pequeña introducción por si también es un caso de uso que les podría servir o que les podría facilitar. Está dentro del portafolio de Prisma Access. Y también hago el comentario porque en la siguiente imagen van a ver algunos elementos que están en rojo o que brindan error. Esos elementos que brindan error puede ser porque representan una red remota o una branch como tal. Hay otros pasos para eso, pero en este caso el laboratorio está enfocado solamente a usuarios remotos. Así que si ven algo con error o con algún problema, no se preocupen, es algo normal, debido a que esa parte del laboratorio no la hemos realizado. El paso 4 nos va o nos invita a ir a la pestaña de panorama, a Cloud Service, Status, Monitor, y ahora sí le damos sobre la pestaña que dice Mobile User o Global Protect. Acá va a mostrar un resumen de cada región. Nuevamente, si su infraestructura es desplegada alrededor del mundo, no importa dónde estén los usuarios, a través de este dashboard nosotros le podemos dar seguimiento. Es decir, podemos saber dónde está un usuario, si está conectado, si no está conectado, si tenemos la política que esté conectado 24/7, en fin. Podemos tener un resumen de la conectividad de esos usuarios, la cantidad de los dispositivos que están conectados y la calidad de esa señal. Entonces, en el ejemplo podemos ver usuarios conectados en América del Norte, en Europa, en Asia, y algunos van a aparecer como conectados, desconectados, para poder ejemplificar la visibilidad que ofrece la herramienta. Acá hay un ejemplo. No sé cómo vamos, si hay dudas, si hay consultas, si vamos bien, si hay algún tema que les gustaría ver a mayor profundidad, algún tema que les gustaría tocar. Supongo que vamos bien. Más información sobre el estatus. Acá podemos ver los usuarios que están conectados. Por ejemplo, vemos que en el este de Estados Unidos va a haber un usuario conectado, que es la conexión que ustedes tienen en este momento. En la esquina superior derecha podemos cambiar ese icono a una barra para tener otra visualización de los usuarios conectados. Y luego viene una parte interesante y es, ok, ¿qué niveles de protección podemos agregar a esos usuarios? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos controlar esas sesiones o cómo podemos prevenir alguna infección o algún tema ligado a un riesgo de seguridad a nivel de los usuarios? Como lo comentaba al inicio, todos los perfiles de seguridad que estamos acostumbrados a implementar los podemos migrar a esta solución de clientes. ¿Eso qué quiere decir? Que absolutamente todas las funciones de seguridad que tiene Palo Alto Networks, llámese Threat Prevention, donde está la función de protección de vulnerabilidades, la protección de malware, la protección de spyware, todas las funciones que pueden ser las funciones de control de navegación, donde entra en juego el motor de AppID, el motor de URL filtering para controlar la navegación de los usuarios. Donde están las funciones, por ejemplo, de análisis de las consultas DNS a través de la suscripción de DNS Security de Palo Alto Networks. Otra funcionalidad que podemos hacer es poder evitar la fuga de información a través de la red, a través de la suscripción y el motor de inteligencia de DLP de Palo Alto. Y todas y cada una de las capacidades de inteligencia y seguridad que tiene Palo Alto Networks las podemos aplicar a este trabajo. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de las políticas de seguridad.
Es decir, dentro de estas políticas de seguridad es donde nosotros aplicamos esa inteligencia. Es donde nosotros tenemos la capacidad de poder bloquear, poder controlar, poder delimitar todas estas sesiones de los usuarios. Acá nosotros vamos a hacer todos esos análisis al tráfico de todos esos usuarios que estén, sin importar dónde estén ubicados geográficamente. Una analogía tal vez un poco exagerada es como si cada uno de los usuarios remotos tuviera un firewall Palo Alto en el hombro donde quiera que ande. Es una analogía tal vez más visual de lo que hace esta arquitectura. No importa dónde esté, no importa qué hora sea, a través de la arquitectura de Prisma Access nosotros podemos controlar la navegación, podemos controlar la descarga, podemos controlar acceso por diferentes tipos de protocolo a diferentes servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Nuevamente, es tan granular como queramos aplicar la política de seguridad. Puede ser a un usuario, puede ser a un dispositivo, puede ser a un grupo de usuarios, puede ser a un departamento, puede ser a un grupo de usuarios que esté geográficamente ubicado, puede ser a un departamento, según la necesidad de la organización, así podemos aplicar los perfiles de seguridad. Ahora, en esta tarea 3, lo que vamos a realizar son las pruebas, pero en este caso, aplicando la inteligencia o aplicando ya los perfiles de seguridad. Una vez que levantamos esa VPN que está asociada a un portal y a un gateway, también está asociada a una política de seguridad, que era lo que veíamos en los pasos anteriores. Entonces, en este paso, o en esta tarea, lo que vamos a realizar es volver a acceder a los mismos sitios que accedimos hace un momento, a los cuales podíamos acceder sin ninguna restricción, y en este caso vamos a comenzar a ver los motores de inteligencia de Palo Alto para bloquear esas amenazas o esas posibles amenazas que tendrían los usuarios. Les agradezco si me confirman cuando llegan a esta sesión para pasar a la actividad número 2. Alonso, Eri, Michael, ¿alguna duda? Con Claudio, Cristian. No, todo, perdón, todo bien, Gerardo. Gracias. Un gusto, Cristian. Sí, todo bien. Ahí tengo mi página bloqueada. Perfecto. Compañeros, me logro explicar, si logro transmitir el concepto de la diferencia que estamos haciendo con Prisma Access versus los modelos tradicionales. ¿Les gustaría ver otro ejemplo? ¿Les gustaría que leemos otro énfasis? ¿Cómo vamos? Caso todo bien, aquí vamos bien. Vale, perfecto. Igual, los que ya van en otras actividades más adelante pueden ir avanzando sin problema. Y si tienen alguna consulta, lo vamos a ver. Vamos a esperar unos minutos para que todos puedan terminar la actividad número 1 y luego vamos a explicar la actividad número 2. Eric, nada más un detalle. En el chat, mi compañero Diego te compartió la lista de todos los gateways que tenemos actualmente para que los puedas validar. Sí, sí, perfecto. Ya le hice un copy. Te agradezco. Vale, súper bien. Cualquier otra duda, cualquier otro tema, nada más nos los hace saber, por favor.
Vale, vamos a continuar con la actividad 2. Si alguien tiene alguna consulta sobre la actividad 1, me la puede hacer saber. Si no, vamos a continuar con la actividad número 2. Ok, esta actividad número 2 va orientado a la capacidad de control de acceso remoto que podemos dar a través de la solución de Prisma Access. Vamos a hablar sobre ciertos elementos. Entonces, por ejemplo, uno de los principales retos es poder autenticar a ese usuario sin brindar, obviamente, o colocar en riesgo algún recurso de la organización. Ese elemento lo podemos cumplir con la solución de Global Protect. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, primero que nada, ya vimos que Global Protect puede utilizar diferentes sistemas para realizar múltiples factores de autenticación. Es decir, nos podemos integrar con diferentes herramientas para que no solamente se solicite un usuario y una contraseña, sino que adicionalmente se puedan ver elementos como algo que el usuario tenga, como puede ser un token, o incluso algo que el usuario es como una huella dactilar o incluso algunos otros elementos un poco más avanzados. Tenemos la capacidad de utilizar SAM para poder integrarnos con algún otro sistema de autenticación. Por supuesto, soportamos Radius, Active Directory, que por lo general es el sistema más común o más conocido para esa integración. Podemos validar esa autenticación del usuario a través de certificados digitales y algunas otras funcionalidades. Luego, una vez que ya hemos autenticado, es decir, ya validamos que esa persona es quien dice ser, ya cubrimos una primera etapa, una primera capa, si lo queremos ver de esta manera. Lo que sigue es, ok, le autorizo a acceder. Eso lo podemos realizar de diferentes maneras. Uno es a través del ID del usuario. Es decir, a través de ese ID, nosotros podemos definir si ese usuario va a tener acceso a ciertos recursos o no los va a tener. Luego está la parte HIP. Esta parte todavía no la hemos visto, espero nos alcance el tiempo para por lo menos mostrar todo lo que podemos hacer a través de esta funcionalidad. Y HIP lo que nos hace es el cumplimiento de cierta normativa, es decir, garantizar que el usuario está en regla con las políticas de seguridad. Y si no lo está, pues tomar alguna medida. Es decir, ya aquí estamos aplicando un control sobre esas políticas o sobre esas recomendaciones o sobre esas mejores prácticas que le hemos recomendado al usuario. El App ID, la identificación de todas las aplicaciones que accede el usuario. Es decir, a través de la tecnología de Palo Alto podemos permitir el acceso a ciertas aplicaciones o negar el acceso a ciertas aplicaciones. Y si por alguna razón nuestro motor de App ID, que es bastante robusto y es bastante flexible para agregar diferentes aplicaciones, no cumple o por alguna razón en particular es necesario utilizar los servicios, los podemos hacer. Esta parte consiste en realizar las ciertas funcionalidades para poder garantizar que haya accesos restringidos a ciertos recursos y que desde otros dispositivos sí se tiene acceso a esos recursos. Esta herramienta consiste en, a muy bajo nivel, a algo muy sencillo, muy simple, poder demostrar que podemos tener o brindar acceso a ciertos usuarios, a ciertos dispositivos, a ciertos recursos y para otros usuarios denegar ese servicio o ese acceso a los recursos. Voy a dar unos minutos para que puedan realizar el laboratorio. Si tienen alguna pregunta, alguna consulta, me avisan, pero básicamente esta es la evaluación, esto es lo que buscamos a través de este laboratorio, poder demostrar que podemos ser tan granulares para permitir ciertos servicios de esos usuarios que se conectan remotamente, según su perfil, según su rol de negocio, su rol de trabajo, etcétera, etcétera. Podemos definir diferentes roles para esta necesidad y esos roles podemos representarlos en diferentes políticas para permitir o negar el acceso. Esperar un momento para llegar a la actividad número 3 para que ustedes puedan finalizar o trabajar la actividad número 2. Por favor, si tienen alguna pregunta, nuevamente me avisan y la discutimos.
¿Cómo les ha ido? ¿Lograron configurarlo? ¿Ocupan más tiempo? ¿Cómo vamos? Todo bien con la actividad 2. No me permitió acceso al servidor .50 estando conectado con Contractor, entonces me pasé a Employee y ya tengo acceso a .50. Vale, súper bien. Ok, vamos a continuar. La actividad número 3 es similar a la actividad número 2, pero en este caso vamos a introducir un nuevo motor de inteligencia, un nuevo motor de detección. Y este motor de detección es un motor que nos permite detectar amenazas modernas con análisis basado en Machine Learning. Sabemos que en la actualidad existe toda una tendencia en temas de ciberseguridad a que las herramientas o los dispositivos de seguridad tengan la capacidad de poder detectar amenazas basado en comportamiento, basado en análisis de información masiva, etcétera, etcétera. Por ejemplo, la solución de Palo Alto Networks utiliza la inteligencia que ha recolectado de diferentes puntos de toda su nube de seguridad para poder aplicarla, para poder correlacionarla y para poder identificar diferentes comportamientos que son determinados como comportamientos maliciosos dentro de una infraestructura. Por lo tanto, esta otra actividad lo que busca es también realizar, bueno, primero la tarea número 1 es mostrar que existe un perfil de configuración. Por temas de permisos, no los vamos a poder modificar, pero si alguno quisiera verlo, cómo funciona, tal vez de una manera un poco más flexible, donde podamos modificar los perfiles, etcétera, etcétera, por favor nos avisa y con mucho gusto podemos realizar esta modificación. Acá vemos, por ejemplo, en la imagen que podemos realizar análisis de Machine Learning para identificar diferentes tipos de malware. Podemos ver, podemos abrir el perfil y ver qué contiene ese perfil. Vemos que, por ejemplo, podemos aplicar Wildfire de Machine Learning y algunas de las características que tiene. Si vamos a la herramienta, podemos, perdón, si hacemos un análisis más detallado dentro de la herramienta de Panorama, vamos a poder tener la capacidad de poder detectar diferentes tipos de malware basado en la inteligencia de Machine Learning. Como les decía, es algo novedoso, es algo que se viene introduciendo al mercado. Palo Alto Networks tiene la capacidad de presumir que es uno de los primeros Next Generation Firewall que implementa la capacidad de hacer Machine Learning para la detección de diferentes tipos de malware. Para poder probar ese funcionamiento, pueden ingresar nuevamente a la máquina que estamos utilizando de prueba y ejecutar temas de o las pruebas que están en la carpeta de Inline Machine Learning y van a poder tener los resultados cuando tratan de descargar malware o cuando tratan de ingresar alguna URL que tiene algún comportamiento malicioso. Voy a brindar unos minutos para poder que terminen esta actividad.
Perfecto. Si tienen alguna duda, alguna consulta, me la hacen saber sobre las demás actividades. Un tema interesante, importante cuando hablamos sobre este tipo de tecnologías es poder tener la capacidad de dar una trazabilidad o tener una visibilidad de lo que está ocurriendo. Respecto a esa funcionalidad, tenemos toda la capacidad del análisis de logs que tenemos dentro del panorama. Para poder ver ese análisis de logs, podemos ir a Monitor, Logs, Thread. Y acá podemos ver todos los logs que están relacionados con diferentes amenazas. En esta parte tenemos que observar los logs relacionados a toda la actividad que hemos realizado anteriormente. Por lo tanto, desde esa pestaña podemos identificar las amenazas que hemos ejecutado y que la herramienta ha logrado detectar. Este análisis de logs puede ser un poco general, como lo vemos en la primera imagen, o puede ser tan granular como lo observamos en esta otra pestaña. Todo va a depender del tipo de investigación que estemos realizando. Tenemos otra vista donde podemos realizar, en este caso, el análisis de los logs relacionados a URL filtering. Les agradezco que por favor me confirmen cuando hayan llegado a esta parte. Listo, ahí en el paso 3 de URL filtering. Perfecto. Alonso, Cristian, Claudio, ¿ustedes cómo les ha ido? Perfecto. Okay. Nos quedan dos temas de observar o de mostrar. Así que vamos a dar unos minutos para que Cristian y Claudio puedan llegar a esa parte y ya casi explicamos esos dos temas para finalizar. Ok, voy a compartir la pestaña del navegador para mostrar la funcionalidad de lo que he presumido anteriormente sobre HIP. HIP, nuevamente, es una funcionalidad que nos permite poder tener un control sobre las políticas de seguridad para los usuarios que se conectan de forma. Se lo pueden seguir dentro de su herramienta yendo a objetos, en la esquina o en el menú izquierdo vamos a la opción de Global Protect y podemos ingresar a la opción de HIP Objects. Acá tenemos opción de ver los que ya están creados o podemos agregar uno nuevo. Entonces, vean qué interesante. Un nombre puede ser prueba
Y acá comenzamos a definir qué es lo que nosotros queremos hacer respecto a este monitoreo o a este control de acceso. Por ejemplo, información de host, podemos llegar y decir, hey, mira, yo quiero que contenga o que sea un elemento de Microsoft, o que el sistema operativo más bien sea Microsoft. Podemos colocar un número serie, incluso para poder validar que ese dispositivo es el que pertenece a nuestra organización. Podemos hacer otros temas interesantes como lo puede ser el anti-malware. Por ejemplo, yo puedo solicitarle al dispositivo que valide que el usuario que se conecte tenga la solución de anti-malware instalada. Por ejemplo, puedo solicitar que tenga la solución de Palo Alto y que esa solución esté activada en tiempo real. Entonces puedo llegar y decirle, mira, yo quiero que el vendedor sea Palo Alto. Y de esta manera me va a desplegar las diferentes herramientas de Palo Alto para ese esquema o esa herramienta. Esta es una opción, como lo decía y como lo he reiterado, para poder permitir la postura de ciberseguridad para los usuarios que se conectan remotamente. Y si ustedes ven ya aquí, nuevamente hay una clara diferenciación sobre las conexiones de VPN tradicionales. Acá nosotros vamos a agregar esa postura de ciberseguridad para los usuarios y de esta forma validar otros elementos. Por ejemplo, podemos validar que el usuario esté aplicando la política de la inscripción del disco duro. Cuando el usuario se conecte, podemos validar que el estatus del disco duro es realmente disponible o no está disponible. Y de esta manera tener control sobre si se aplican o no esas políticas de seguridad. Este perfil, yo lo asocio, perdón, este objeto o esta configuración puntual de lo que yo quiero validar, lo puedo configurar o lo puedo agregar a los perfiles de HIP. Vamos acá a críticos o firewall check. Vamos a crear también nuestros propios perfiles. ¿Esto qué va a hacer? Al final del día, yo puedo venir y aplicar esa política de seguridad, ese control. Por lo tanto, la política de seguridad que va a analizar el acceso de mis usuarios remotos a la red, yo le habilito la opción de HIP y de esta manera, cuando ese usuario se conecta, voy a tener la capacidad de poder validar, de poder controlar si el usuario va a validar, bueno, acá no me lo permite por la opción demo, pero acá yo le voy a agregar y me va a permitir poder conectar a ese usuario, o más bien validar a ese usuario con las funciones. A muy grosso modo, por efectos de tiempo, esto es lo que hace la funcionalidad. Podemos controlar grandes elementos o detalles dentro del endpoint para poder permitir o negar el acceso a la red. Si tienen alguna consulta, me gustaría que por favor no la comente. Y ya para ir finalizando, el último tema que me gustaría mostrarles es algo que hacemos de una forma bastante interesante, es algo diferente, es algo novedoso y lo vamos a ver a continuación. Dentro de la arquitectura de Prisma Access, ya vimos que validamos la conectividad, es decir, nos encargamos de que los usuarios puedan conectar con las solicitudes que requieran. Validamos el esquema de seguridad, aplicamos diferentes perfiles de seguridad para garantizar la protección de ese usuario. Y adicionalmente, como todo en la vida, hay nuevos requerimientos, hay nuevas solicitudes, y acá es donde entra en juego la solución que se llama ADEM. ADEM es un elemento que está dentro de Prisma Access que lo que me permite es validar la experiencia que está teniendo el usuario. Por ejemplo, si vemos un caso típico es, hey, lo comentaba anteriormente, un usuario llega y nos dice, hey, mira, la VPN está lenta, no me sirve, no me funciona, y existe una infinidad de razones por las cuales esa VPN puede estar lenta. Por ejemplo, hay una causa, puede ser que los recursos de esa máquina, los recursos de memoria RAM, los recursos de CPU, el disco como tal, no estén dando abasto y por lo tanto, por un problema de rendimiento, la experiencia de ese usuario en esa VPN es pésima. Sin embargo, también esa mala experiencia de la VPN puede ser causada por
una mala conectividad a través de su red cableada o a través de su red Wi-Fi, no sé, un problema de canales, un problema de frecuencia, etcétera, etcétera, puede dar una mala experiencia a ese usuario. Pero esa mala experiencia que está teniendo ese usuario por esa conectividad a través de una VPN también, y en muchos casos, está directamente relacionada con una mala conectividad del ISP. O incluso, en muy pocos casos, pero también existen, esa mala conectividad puede estar directamente relacionada a la conexión de la plataforma donde se está dando. Por ejemplo, que Office 365 esté lento o que esté caído. A raíz de que existen esa múltiple cantidad de posibilidades por la cual la VPN esté lenta o esté causando una mala experiencia al usuario, la herramienta de ADEM lo que nos permite es estar monitoreando continuamente esa conexión de VPN. A través de algo que se denominan pruebas sintéticas, nosotros podemos evaluar cuál es la conectividad entre este usuario y la red Wi-Fi. O podemos monitorear cuál es el consumo de los recursos que está teniendo ese usuario en ese momento particular. O podemos medir la latencia que está teniendo ese usuario con el ISP. En fin, ADEM lo que nos permite realizar es una radiografía completa de la conectividad de ese usuario y determinar en qué punto y qué circunstancia es en la cual se presenta un error o un problema que va a terminar o repercutir en una mala experiencia del usuario. A muy grosso modo, eso es ADEM y es parte de las funcionalidades que están dentro del portafolio de Prisma Access. A modo de resumen, tenemos conectividad, tenemos seguridad y adicionalmente podemos agregar la capacidad de monitorear la conectividad para garantizar una buena experiencia del usuario. A este punto hemos terminado, hemos finalizado el temario de lo que consistía el taller.